Todos en algún momento hemos sentido que llegamos al límite. Esa sensación de que el suelo se abre bajo tus pies y no sabes cómo levantarte. Puede ser una pérdida económica, un fracaso laboral, una relación rota, un sueño que parecía seguro y se desplomó. Y lo más doloroso es que, en ese instante, la mente empieza a engañarnos con una mentira peligrosa. Este es tu final, ya no hay salida. Pero escucha bien, el punto más bajo de tu vida nunca es el final, es el reinicio. Es el momento en que la vida te da la oportunidad de reconstruirte con más fuerza, más claridad y más determinación que antes. La historia está llena de ejemplos. Henry Ford, antes de fundar su imperio automotriz, fracasó en varios intentos empresariales. Todos lo consideraban un hombre acabado, hasta que encontró la fórmula correcta. K. Rowling, autora de Harry Potter, recibió decenas de rechazos editoriales, estaba endeudada y deprimida, pero ese fracaso se convirtió en la plataforma de su éxito mundial. Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años, pudo haberse rendido en la oscuridad de su celda, pero eligió ver en ese encierro un entrenamiento para la libertad de todo un pueblo. El fracaso no es un muro que te encierra, es un terreno fértil donde se siembran las semillas de tu carácter. Es la prueba de fuego que te empuja a descubrir de qué estás hecho. Así que, si hoy estás en tu punto más bajo, recuerda, no estás cayendo para terminar, estás cayendo para renacer. El fracaso no es una tumba, es el terreno donde nace tu grandeza. El fracaso no es lo que te define. Lo que realmente te define es lo que haces después de fracasar. Muchas personas creen que la diferencia entre ganadores y perdedores está en la inteligencia, el talento o los recursos. Pero la verdad es mucho más simple. El ganador se levanta una vez más de las que cayó, mientras que el perdedor se queda en el suelo. Piénsalo, cada vez que la vida te derriba tienes dos opciones. Puedes quedarte abajo, lamentándote, justificándote y repitiendo mentalmente tus errores, o puedes levantarte, sacudirte el polvo y decir una vez más. Esa frase, aparentemente sencilla, es lo que separa a los soñadores de los que hacen historia. Ejemplos sobran. Michael Jordan fue expulsado de su equipo de baloncesto en la secundaria. Muchos pensaron que no tenía futuro en el deporte. Él mismo lo dijo: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces me confiaron el tiro de la victoria y lo fallé. Y es precisamente por eso que tuve éxito. Walt Disney fue despedido de un periódico porque no tenía imaginación ni buenas ideas. Imagínalo. El creador de los mundos más mágicos de la historia, señalado por carecer de creatividad. Si se hubiera quedado caído, millones de niños y adultos jamás habrían soñado con Disney. Thomas Edison, al preguntarle sobre sus más de 1000 intentos fallidos al crear la bombilla eléctrica, respondió: no fracasé, descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Cada caída fue solo un peldaño más en la escalera de su grandeza. Aquí está la clave. Cuando decides levantarte una vez más, el fracaso deja de ser un final y se convierte en parte del proceso. Cada intento fallido, cada error, cada derrota es un entrenamiento que fortalece tu carácter y te acerca más al éxito. La regla de oro es esta: mientras tengas la capacidad de levantarte, nunca estarás verdaderamente derrotado. El fracaso tiene un peligro oculto. Te hace creer que tu pasado define tu futuro, que si perdiste una vez, siempre perderás, que si alguien te rechazó, nunca serás aceptado, que si caíste, no podrás volver a levantarte. Pero escucha bien, tú no eres tu fracaso, eres la persona que decide qué hacer después de él. El pasado solo es un capítulo, no es el libro completo. Y lo mejor de todo es que tú eres el autor. Puedes cerrar una página y empezar otra en cualquier momento. Déjame darte ejemplos poderosos. Colonel Sanders, fundador de KFC, fue rechazado más de 1000 veces con su receta de pollo antes de que alguien creyera en ella. Imagina si hubiera aceptado que esos no
eran el final de su historia. Hoy, millones en el mundo no conocerían su legado. Abraham Lincoln perdió elecciones políticas una y otra vez, sufrió bancarrotas y atravesó depresiones profundas. Cualquiera habría dicho, su vida está marcada por el fracaso. Sin embargo, decidió reescribir su historia y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Sylvester Stallone, rechazado por decenas de productores y viviendo en la pobreza, escribió Rocky y no aceptó vender el guión si él no era el protagonista. ¿El resultado? No solo creó un clásico del cine, sino que transformó para siempre su vida y la de millones de espectadores. El fracaso no borra tu historia. Lo que la borra es rendirte. Cuando eliges levantarte y seguir, reescribes tu identidad. Pregúntate, ¿qué historia quiero que cuenten de mí? ¿La del que se rindió o la del que se negó a aceptar un final escrito por otros? Reescribir tu historia significa decidir que tu caída no será tu sello, sino tu combustible, que tu pasado no será tu cadena, sino tu trampolín. Y aquí está la verdad más liberadora: cada nuevo día es una página en blanco. Tú decides con qué tinta la escribes. Nadie puede negar esto. El fracaso duele. Duele en el orgullo, en la autoestima, en las expectativas. Ese golpe en el pecho cuando todo lo que imaginaste se derrumba, cuando los demás te miran con lástima o con burla, cuando tú mismo empiezas a dudar de tu valor. Pero el dolor, aunque incómodo, es uno de los maestros más grandes de la vida. El dolor destruye ilusiones, pero construye carácter. Te obliga a hacerte preguntas que nunca habrías planteado en la comodidad. Te obliga a descubrir de qué estás hecho. Piénsalo, un músculo crece no cuando descansas, sino cuando lo sometes a esfuerzo y microdesgarros. El dolor del entrenamiento es la señal de que estás desarrollando fuerza. Un diamante no se forma en calma, se forma bajo una presión extrema que transforma el carbón en algo valioso. Una semilla no florece en la superficie, primero debe morir en la tierra, romperse desde adentro y atravesar oscuridad antes de ver la luz. Así funciona la vida. El dolor que sientes hoy es el precio del crecimiento que verás mañana. Ejemplos abundan. Oprah Winfrey fue despedida de un canal de televisión local porque no tenía el perfil adecuado. Ese rechazo le dolió profundamente, pero la obligó a redefinir su camino y se convirtió en la presentadora más influyente del mundo. Steve Jobs, expulsado de la empresa que él mismo fundó, vivió uno de los dolores más grandes de su vida profesional, pero ese mismo dolor lo llevó a reinventarse, y años después regresó a Apple para transformarla en la compañía más valiosa del planeta. Nelson Mandela soportó 27 años de prisión. Podría haber permitido que ese dolor lo llenara de odio. En cambio, aprendió de él, creció con él, y al salir se convirtió en un líder de unidad y reconciliación. El dolor puede ser tu cárcel o tu universidad. Puede hundirte o puede elevarte. La diferencia está en cómo lo interpretas. Así que la próxima vez que sientas dolor, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿qué está intentando enseñarme esta experiencia? ¿Qué fortaleza está desarrollando en mí? El dolor es el cincel que esculpe tu grandeza. Si hay un factor que separa a quienes convierten su fracaso en éxito de aquellos que se quedan atrapados en él, ese factor es la disciplina. La disciplina es esa fuerza invisible que te empuja hacia adelante cuando la motivación ya no está. Porque la motivación es emocionante, pero es temporal. Viene y se va. Un video, un libro, una conversación pueden encenderte por un momento, pero la verdadera transformación no ocurre en los momentos de emoción, ocurre en los momentos de disciplina. Disciplina es levantarte temprano aunque quieras seguir durmiendo. Disciplina es ahorrar dinero cuando todos a tu alrededor lo gastan en placeres inmediatos. Disciplina es estudiar, practicar y trabajar cuando nadie lo está haciendo, cuando nadie te aplaude, cuando nadie cree en ti. Y lo más importante, la disciplina convierte cada fracaso en un escalón de aprendizaje.
porque no te permite quedarte en la derrota. Te obliga a seguir, a ajustar, a mejorar, a volver a intentarlo hasta que logres lo que te propusiste. Ejemplos de disciplina hay muchos. Kobe Bryant, una de las leyendas del baloncesto, llegaba a entrenar antes que todos y se quedaba después que todos. La disciplina, no solo el talento, fue lo que lo llevó a ser recordado como uno de los más grandes. Benjamin Franklin, sin estudios formales, se autoeducó dedicando horas diarias a la lectura y la escritura. Esa disciplina lo transformó en inventor, diplomático y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Brian Tracy, a quien seguimos en este estilo, comenzó como un obrero sin educación superior, pero con disciplina diaria en el aprendizaje, la venta y el desarrollo personal, se convirtió en un referente mundial del éxito. La disciplina es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Y aunque al inicio es difícil, llega un momento en que la disciplina se convierte en hábito, y lo que antes parecía un sacrificio, después se siente como lo normal. Recuerda esta frase: haz lo que otros no quieren hacer hoy, y vivirás como otros no podrán vivir mañana. Eso es disciplina. Ese es el puente entre tu fracaso actual y tu éxito inevitable. Si hay un factor que separa a quienes convierten su fracaso en éxito de aquellos que se quedan atrapados en él, ese factor es la disciplina. La disciplina es esa fuerza invisible que te empuja hacia adelante cuando la motivación ya no está. Porque la motivación es emocionante, pero es temporal. Viene y se va. Un video, un libro, una conversación pueden encenderte por un momento, pero la verdadera transformación no ocurre en los momentos de emoción, ocurre en los momentos de disciplina. Disciplina es levantarte temprano aunque quieras seguir durmiendo. Disciplina es ahorrar dinero cuando todos a tu alrededor lo gastan en placeres inmediatos. Disciplina es estudiar, practicar y trabajar cuando nadie lo está haciendo, cuando nadie te aplaude, cuando nadie cree en ti. Y lo más importante, la disciplina convierte cada fracaso en un escalón de aprendizaje, porque no te permite quedarte en la derrota. Te obliga a seguir, a ajustar, a mejorar, a volver a intentarlo hasta que logres lo que te propusiste. Ejemplos de disciplina hay muchos. Kobe Bryant, una de las leyendas del baloncesto, llegaba a entrenar antes que todos y se quedaba después que todos. La disciplina, no solo el talento, fue lo que lo llevó a ser recordado como uno de los más grandes. Benjamin Franklin, sin estudios formales, se autoeducó dedicando horas diarias a la lectura y la escritura. Esa disciplina lo transformó en inventor, diplomático y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Brian Tracy, a quien seguimos en este estilo, comenzó como un obrero sin educación superior, pero con disciplina diaria en el aprendizaje, la venta y el desarrollo personal, se convirtió en un referente mundial del éxito. La disciplina es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Y aunque al inicio es difícil, llega un momento en que la disciplina se convierte en hábito, y lo que antes parecía un sacrificio, después se siente como lo normal. Recuerda esta frase: haz lo que otros no quieren hacer hoy, y vivirás como otros no podrán vivir mañana. Eso es disciplina. Ese es el puente entre tu fracaso actual y tu éxito inevitable. Una de las grandes frustraciones de muchas personas es esta: trabajan duro, se esfuerzan, invierten tiempo y energía, y aún así no ven resultados inmediatos. Y entonces se desesperan, se comparan, sienten que nada está funcionando y están a punto de rendirse. Pero lo que no entienden es que toda gran transformación ocurre primero en silencio, lejos de la vista de los demás. Piensa en el bambú chino. Durante los primeros 5 años, el agricultor riega la semilla todos los días, pero no ve nada en la superficie, nada. 5 años de paciencia, 5 años de esfuerzo sin resultados visibles. Y de pronto, en solo 6 semanas, el bambú crece más de 20 metros. ¿Creció en 6 semanas? No,
creció en 5 años y 6 semanas, solo que el crecimiento era invisible. Así funciona tu vida. Lo que hoy parece estancamiento es, en realidad, un proceso invisible de fortalecimiento. Cada hábito que repites, cada fracaso que analizas, cada disciplina que mantienes, está echando raíces en tu carácter. Y aunque el mundo no lo vea todavía, llegará el momento en que tu progreso se hará imposible de ignorar. Ejemplos abundan. Jeff Bezos pasó años con Amazon sin generar ganancias, mientras muchos lo criticaban. Su transformación fue silenciosa, pero cuando llegó el momento, revolucionó el comercio mundial. Albert Einstein pasó gran parte de su juventud siendo considerado un mal estudiante, pero mientras nadie lo veía, alimentaba su mente con ideas que cambiarían la historia de la ciencia. Cristiano Ronaldo, antes de ser el jugador que todos admiran, pasaba horas adicionales de entrenamiento en silencio, mientras otros ya se habían ido a casa. La transformación real no ocurre frente a las cámaras, ocurre cuando nadie te está mirando. Y luego un día, tu crecimiento explota hacia afuera y el mundo te llama afortunado, cuando en realidad fuiste disciplinado, constante y paciente. Por eso, nunca te desesperes si hoy no ves resultados. La transformación está ocurriendo, aunque sea invisible. El día llegará en que los frutos hablarán por sí solos. Después de todo lo que hemos visto, quiero que te grabes esta verdad en el corazón. Nadie que se niegue a rendirse fracasa para siempre. El fracaso es temporal, la derrota es momentánea, pero la perseverancia es eterna. La vida puede golpearte una y otra vez, puede parecer que el mundo entero está en tu contra, pero si decides seguir avanzando, aunque sea un paso cada día, tarde o temprano tu victoria llegará. Piensa en esto. La persona que hoy admiras también atravesó fracasos que casi la destruyen. La empresa que hoy mueve millones comenzó como un pequeño proyecto que nadie tomaba en serio. El atleta que hoy rompe récords lloró en silencio muchas veces antes de alcanzar la gloria. La diferencia nunca fue la ausencia de problemas. La diferencia fue que no se rindieron. Tu victoria no se trata solo de lo que logres, sino de en quién te conviertes durante el proceso. Cuando miras atrás y ves que fuiste capaz de resistir, de levantarte, de aprender y de crecer, algo poderoso ocurre. Ya no dudas de ti. Ya no dependes de la aprobación de otros. Ya no temes al fracaso, porque sabes que cada caída es solo un escalón más en la escalera hacia tu éxito. Ese es el mayor premio. La certeza de que puedes confiar en ti mismo. La convicción de que, pase lo que pase, siempre encontrarás la forma de levantarte. Por eso, escucha bien, si no renuncias, tu victoria es inevitable. Tal vez no llegue en el tiempo que esperabas, tal vez no de la forma que imaginabas, pero llegará. Porque la vida premia a quienes persisten, a quienes no se detienen, a quienes convierten su dolor en poder y su fracaso en combustible. Así que la decisión es tuya. ¿Vas a quedarte en el suelo o vas a levantarte una vez más? Recuerda siempre, tu caída de hoy será la fuerza de tu victoria de mañana.